Me llamo Elena, tengo 32 años y hasta hace 3 meses creía que tenía una vida perfecta. Aquel fatídico martes, cuando llegué a casa del trabajo, supe que algo andaba mal en el instante en que abrí la puerta. En el aire no flotaba ese silencio cálido y vivo de siempre. En su lugar, había un silencio mortal, un silencio que casi podía respirarse, como si la casa contuviera el fantasma de un mal momento recién ocurrido. Caminé hacia la sala, dejando mi bolso en el sofá como de costumbre. El coche de Marcos no estaba afuera, así que supuse que aún no había llegado, pero alguien más había estado allí. Podía sentirlo. Mi corazón empezó a latir con un miedo inexplicable mientras me dirigía a nuestra habitación. Empujé la puerta lentamente y miré dentro. Todo parecía normal. Nuestra cama estaba perfectamente hecha, las cortinas medio corridas, todo en su sitio. Pero entonces, mi mirada se fijó en el suelo. Allí, en el piso de madera de nuestro dormitorio, justo al lado de la mesita de noche, brillaba un arete solitario. En ese preciso instante, todo el mundo que había construido se derrumbó sobre mí. Era un pequeño arete de plata, con la figura de una diminuta estrella. No era mío, no era mi estilo en absoluto. Yo siempre he preferido las joyas más sencillas, más clásicas. En lo más profundo de mi corazón, aunque mi mente intentaba negarlo, yo sabía a quién pertenecía ese arete. Un relámpago atravesó mi cerebro. Ese arete era de mi amiga de 15 años, la mujer a la que llamaba hermana, mi mejor amiga, Sofía. Para entender cómo llegué a este punto, cómo ese arete llegó a representar los escombros de mi vida, tengo que llevarte un año atrás, a aquellos días en que todo era perfecto, cuando mirábamos al futuro llenos de esperanza. Hace un año, Marcos y yo disfrutábamos de nuestra nueva casa. Era el fruto de 5 años de matrimonio y de años de ahorros. Una casa de 2 pisos con jardín. Un nido que habíamos decorado rincón a rincón con nuestros sueños. Marcos era un exitoso asesor financiero, trabajador, ambicioso y, según yo, locamente enamorado de mí. Oh, eso creía. Yo, por mi parte, soy arquitecta paisajista. Tenía mi propia pequeña oficina y amaba mi trabajo con pasión. Marcos fue mi amor de la universidad. Desde el primer momento en que lo vi en el campus, supe que era el hombre de mi vida. Su sonrisa que inspiraba confianza, su inteligencia, su dedicación a sus metas, todo en él me había cautivado. Creía que era el centro de mi vida, mi mayor apoyo, mi alma gemela. Habíamos crecido juntos, madurado juntos, y Sofía era mi mejor amiga desde la secundaria. Era como una hermana para mí. En las buenas y en las malas, siempre estuvo a mi lado. Compartíamos nuestros secretos, nuestros sueños, nuestros miedos. Estuvo allí cuando conocí a Marcos, y fue mi dama de honor cuando nos casamos. Era la testigo más cercana de nuestra relación, una parte integral de nuestra familia. Los tres éramos un equipo inseparable. Nuestros desayunos de fin de semana, nuestras cenas, nuestras vacaciones. Todo el mundo envidiaba nuestra amistad. Es difícil encontrar amigos como ustedes, una pareja como ustedes, nos decían. Qué amargo es darme cuenta de cuán cierta era esa frase. Cada rincón de esa casa era un ladrillo de nuestros sueños compartidos. Yo misma diseñé el jardín, plantando las flores favoritas de Marcos. Por las noches, nos sentábamos frente a la chimenea, planeando el futuro. Imaginábamos a nuestros hijos corriendo por ese jardín. Si la vida fuera una película, la nuestra habría sido una comedia romántica. Una película donde cada escena estaba cuidadosamente filmada, con una iluminación perfecta. No recuerdo exactamente cuándo se plantó la primera semilla de la duda en mi mente, porque cuando eres feliz, tiendes a ignorar las pequeñas grietas a tu alrededor. El cerebro rechaza cualquier señal que pueda perturbar la paz. Pero ahora, mirando hacia atrás, puedo ver cada una de esas señales con una claridad dolorosa. Todo comenzó con los crecientes viajes de trabajo de Marcos. Al principio salía de la ciudad una vez al mes, pero esos viajes empezaron a hacerse más frecuentes. La empresa está creciendo, mi amor. Hay nuevos proyectos. Esta temporada será un poco intensa, decía. Y yo le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Su éxito era mi orgullo. Pero había algo extraño cuando regresaba de esos viajes. Ya no estaba tan emocionado, tan entusiasta como antes. Decía que estaba cansado, pero no parecía un cansancio físico, sino más bien una distancia espiritual, un alejamiento. Empezó a pasar más tiempo con su teléfono. Antes, lo dejaba en cualquier sitio, sin preocuparse. Pero últimamente, el teléfono siempre estaba con él. La pantalla siempre boca abajo. A veces, cuando yo entraba en la habitación, terminaba bruscamente una llamada o dejaba de escribir un mensaje,
¿Con quién hablabas?, le preguntaba. Alguien del trabajo, nada importante, respondía, con evasivas. Una voz dentro de mí decía, algo va mal, pero mi lógica la silenciaba. No seas tonta, Elena. El hombre trabaja día y noche. Solo estás imaginando cosas. Me decía a mí misma que me estaba volviendo paranoica, que no debía envenenar una relación tan perfecta con mis propias dudas infundadas. Sofía también cambió un poco durante ese tiempo. Antes hablábamos todos los días. Ahora, a veces tardaba horas en devolverme las llamadas, diciendo, estaba muy ocupada, no lo vi. A menudo posponía nuestras citas con excusas como, me salió otro compromiso, o, no me siento muy bien. También intenté comprenderla. Ella también tenía su propia vida ajetreada. Aún así, una distancia invisible había comenzado a crecer entre nosotras. Antes, nos entendíamos con solo mirarnos. Ahora, hasta las palabras parecían insuficientes. El verdadero punto de inflexión ocurrió una semana después de mi cumpleaños. Marcos me había organizado una cena sorpresa en mi restaurante favorito. Me regaló un collar de diamantes increíblemente caro y elegante. Me sentí tan feliz que todas las nubes de duda en mi mente se disiparon de repente. Mira cuánto te quiere. No seas estúpida, me dije. Después de la cena, volvimos a casa. Unos días más tarde, Sofía vino a visitarnos. Mientras tomábamos un café, Marcos entró con un pequeño paquete de regalo en la mano y se lo extendió. Esto es para ti, Sofía, dijo. Un pequeño agradecimiento por estar siempre al lado de Elena, para que sepas lo valiosa que es tu amistad para nosotros. Sofía abrió el paquete con una expresión de sorpresa y felicidad. Todos admiramos el brazalete que salió de la caja. Era muy elegante, claramente del mismo diseñador que mi collar. Parecían parte de la misma colección. Marcos, no tenías por qué. Me siento muy halagada, dijo Sofía, con los ojos brillantes. No es nada, te lo mereces, respondió Marcos con esa cálida sonrisa suya. En ese instante, en ese brevísimo momento, capté una mirada entre ellos. Duró solo un segundo, pero no era una mirada normal de agradecimiento. Contenía un secreto, una complicidad, una profundidad que yo no podía comprender. Una extraña sensación me invadió. Sentí un ligero calambre en el estómago, pero luego deseché ese pensamiento de inmediato. ¡Qué marido tan considerado! ¡Qué buen amigo!, pensé. Mi esposo valoraba a mi mejor amiga. ¿Qué podría ser más natural que eso? Esa noche, no podía saber que ese brazalete no era un regalo de agradecimiento, sino un pacto de traición, el primer presagio de la destrucción que se avecinaba. Fue una de las últimas noches de mi felicidad, y yo, ignorante de todo, la disfruté hasta la última gota. Las semanas que siguieron a esa noche, las pasé tratando de reprimir esa extraña sensación dentro de mí. Intenté convencerme de lo considerado que era mi esposo, de la suerte que tenía mi amiga, pero una vez que la semilla de la duda se siembra en tu mente, es imposible ignorarla. Crece en silencio, hunde sus raíces en lo más profundo y brota cuando menos te lo esperas. Mi semilla de la duda se regaba con los detalles ordinarios de la vida cotidiana. Todo empezó cuando Marcos le puso una nueva contraseña a su teléfono. Era algo que nunca antes había hecho. Nueva política de la empresa, medidas de seguridad, dijo. Era una explicación lógica, pero no podía explicar por qué había hecho lo mismo con su computadora. ¿Por qué cerraba la tapa de su laptop apresuradamente cuando yo entraba en la habitación? Estos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, hacían que las alarmas en mi interior sonaran con más fuerza. Sus viajes de trabajo se hicieron aún más frecuentes. A veces, incluso abarcaban los fines de semana. Se iba el viernes por la noche y regresaba el domingo por la noche, agotado. Cuando volvía, parecía intentar compensarlo con pequeños regalos, gestos caros, como si estuviera tratando de cubrir su sentimiento de culpa con cosas materiales. Una vez, cuando regresó de una reunión en otra ciudad, encontré una entrada de cine en el bolsillo de su chaqueta mientras separaba la ropa para lavar. La entrada no era de un cine de aquella ciudad, sino de un centro comercial en nuestra propia ciudad, a 20 minutos de casa. Y la fecha era del sábado, el día en que supuestamente él estaba fuera. El corazón se me subió a la garganta. Sostuve la entrada en mi mano. La prueba estaba en mi palma. Podría haberlo confrontado en ese mismo momento. Pero ¿qué le habría dicho? Si le preguntaba, ¿qué es esto, Marcos?, estaba segura de que encontraría otra explicación lógica. La reunión se canceló. Volví antes. Fui al cine con unos amigos. No quise llamarte porque estarías cansada.
diría tal vez, y yo volvería a quedar como una tonta. En lugar de confrontarlo, tiré la entrada a la basura en silencio. Pero la imagen de esa entrada quedó grabada en mi mente. Ya no era solo una paranoia, era una mentira tangible. Durante este tiempo, mi relación con Sofía también se volvió cada vez más extraña. La mujer con la que antes compartía cada detalle, ahora evitaba mi mirada cuando hablábamos. Era como si hubiera un muro de cristal entre nosotras. Ella estaba de su lado, yo del mío, pero no podíamos tocarnos. Un día, no pude más y le pregunté directamente. Estábamos sentadas en una cafetería y ella, como siempre, no dejaba de mirar su teléfono. «Sofía, ¿pasa algo?», le dije. «Últimamente estás muy distraída. Siento como si hubiera una frialdad entre nosotras. ¿Es algo que yo haya hecho?». Levantó la cabeza del teléfono. En su rostro había una expresión de sorpresa artificial. «Frialdad, Elena, no digas tonterías. Es que estoy muy ocupada, ya sabes. Empecé un proyecto nuevo y me consume toda la energía». «Lo entiendo, pero Marcos también está muy ocupado. Es como si los dos se hubieran distanciado de mí al mismo tiempo, de la misma manera. ¿No es una extraña coincidencia?». Su rostro palideció cuando hice esa pregunta. El pánico momentáneo en sus ojos fue toda la respuesta que necesitaba, pero se recompuso de inmediato. «¿Qué tiene que ver Marcos en esto? ¿No podemos estar ocupados cada uno con su trabajo?». «Creo que estás un poco sensible, amiga. Todo está bien». Puso su mano sobre la mía, pero ese contacto carecía de la calidez de antes. Era un toque frío y distante. En ese momento, comprendí que mi mejor amiga me estaba mintiendo, y lo hacía mirándome directamente a los ojos. Cuando me fui de esa cafetería, sentí que no solo me despedía de mi amiga, sino también de 15 años de historia, de recuerdos, de todo lo que habíamos compartido. Tenía que tomar una decisión. Podía seguir viviendo con estas dudas, consumiéndome día a día, o podía descubrir la verdad, sin importar el precio. Elegí el segundo camino, porque la incertidumbre duele más que la verdad más amarga. Empecé a revisar los extractos de la tarjeta de crédito conjunta. Teníamos la misma contraseña para la banca online. Al menos, aún no se le había ocurrido cambiarla. Al revisar los extractos, encontré gastos realizados en nuestra ciudad en las mismas fechas en las que él supuestamente estaba de viaje de trabajo. Una cena para dos en un restaurante de lujo. El pago de una estancia en un hotel boutique a las afueras. Pero lo más impactante fue un gasto en una joyería. Y ese gasto se había realizado un día antes de que le regalara a Sofía aquel brazalete de agradecimiento. Es decir, Marcos no solo me había comprado un regalo por mi cumpleaños, sino que también le había hecho un gesto a su amante. Mi regalo era solo una tapadera, un camuflaje. Sentí náuseas. Cada línea que leía era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Esto no era solo una infidelidad, era una burla a mi inteligencia, a mi amor, a mi confianza. Era una traición organizada y planeada por las dos personas más cercanas en mi vida. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, actué con normalidad. Lo recibí con una sonrisa falsa en el rostro. Le preparé la cena. Le pregunté cómo le había ido el día. Él, mientras tanto, me hablaba de los problemas del trabajo con aire cansado. Mientras lo escuchaba, solo un pensamiento cruzaba mi mente. «Qué buen actor eres». Ahora tenía pruebas, pero eran pruebas circunstanciales. Pruebas que él podría negar, sobre las que podría construir una historia. Necesitaba algo definitivo, irrefutable. Tenía que atraparlos con las manos en la masa. La sola idea me helaba la sangre, pero no tenía otra opción. No iba a jugar este juego con sus reglas. Iba a escribir mi propio final. La semana siguiente, Marcos anunció que tenía otro viaje de trabajo. Se iría el jueves por la noche y volvería el domingo. Era la oportunidad que estaba esperando. «Qué bien, mi amor», dije, tratando de evitar que mi voz temblara. «Espero que sea productivo». El jueves por la noche, lo despedí como si fuera al aeropuerto. Me abrazó en la puerta. «Cuídate mucho», dijo. Me miró a los ojos. No sé qué buscaba en ellos en ese momento. Quizás una pizca de arrepentimiento, un pequeño remordimiento, pero no había nada, solo vacío. Después de que se fue, caminé de un lado a otro por la casa. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse de mi pecho. Mi plan era simple, pero arriesgado. Llamé a Sofía. Intenté que mi voz sonara lo más normal posible. «Sofía, ¿qué tal? Marcos está fuera de la ciudad otra vez y estoy muy aburrida sola. ¿Por qué no vienes esta noche? Vemos una película. Charlamos». Como en los viejos tiempos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego,
respondió tartamudeando. Ay, amiga, me encantaría, pero esta noche no puedo. Tengo una cena familiar. Salió de último momento. Lo compensamos la próxima vez, sin falta. Estaba mintiendo. Lo sabía. Yo era la que mejor sabía lo mal que se llevaba con su familia, que no los veía desde hacía años. Entiendo, dije. Bueno, entonces, que te diviertas. Colgué el teléfono. Esa era la confirmación final. Marcos estaba en la ciudad y planeaba pasar la noche con Sofía. Ahora solo tenía que averiguar dónde estaban. Meses antes, le había colocado un pequeño dispositivo GPS a su coche, por si acaso. En ese momento, lo había considerado solo una medida de seguridad. Nunca imaginé que lo usaría para rastrear a mi propio marido. Abrí la aplicación en mi teléfono. Sentí que el corazón se me paraba. El punto rojo en la pantalla no estaba en el aeropuerto. Se movía hacia el centro de la ciudad y luego se detuvo. El lugar donde se detuvo era la dirección de aquel hotel boutique que había visto en el extracto de la tarjeta de crédito. En ese instante, todas las dudas, todos los miedos, toda la incertidumbre llegaron a su fin. Solo quedaba una cosa, la verdad fría y afilada. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Ir al hotel y montar una escena? ¿O simplemente recoger mi prueba en silencio y marcharme? No podía ser tan simple. Esta traición debía tener un precio. Iba a darles el susto de sus vidas. Esta historia no iba a terminar con mi dolor. Iba a terminar con su vergüenza. Tomé las llaves de mi coche y me dirigí a la puerta. Esa noche, la vieja Elena murió en esa casa. En su lugar, nació una mujer con el corazón de hielo, planeando su venganza. Y esa mujer estaba preparada para todo. Me subí al coche y mis manos temblaban sobre el volante. Pero no era un temblor de miedo o de debilidad. Era el temblor de la rabia que recorría todo mi cuerpo. En mi mente solo había una imagen. Ese punto rojo en la pantalla del GPS. La prueba geográfica de la traición de mi marido y mi mejor amiga. Mientras conducía hacia el hotel, mi cerebro comenzó a funcionar como una máquina. Ya habría tiempo para llorar, gritar y derrumbarme más tarde. Ese era el momento de la estrategia. Cuando llegué al Hotel Boutique, estacioné mi coche al otro lado de la calle, en un lugar sombreado. El hotel era un lugar elegante y discreto, alejado del ruido de la ciudad. Habían elegido el escenario perfecto para vivir su traición. Durante unos minutos me quedé simplemente mirando el edificio. Las ventanas iluminadas parecían burlarse de mí. ¿En qué habitación estarían? ¿Qué estarían haciendo? Aunque estos pensamientos me revolvían el estómago, aparté mis emociones. Mi plan fue tomando forma poco a poco. Entrar allí, golpear su puerta, gritar y armar un escándalo podría darme una satisfacción momentánea, pero a largo plazo, yo sería la perdedora. Me convertiría en la mujer loca en la que sufre un ataque de histeria. Marcos y Sofía probablemente me culparían, manipulando la situación a su favor. Ya tenía problemas. Elena era muy obsesiva, dirían. No iba a darles esa ventaja. Mi venganza tenía que ser fría, calculada y devastadora. Tenía que ahogarlos en sus propias mentiras. Esa noche volví a casa sin hacer nada. Confirmé a través del GPS que su coche permaneció en el estacionamiento del hotel hasta la mañana. Al día siguiente, viernes, Marcos todavía estaba en su viaje de trabajo. Sofía probablemente se recuperaba de la fatiga de su cena familiar. Yo, mientras tanto, me preparaba para el día más importante de mi vida. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. Era un viejo amigo de mi padre, un hombre en quien confiaba, sensato y profesional. Le resumí la situación. Le hablé de mis sospechas, de los extractos de la tarjeta de crédito, de la entrada de cine y de los datos del GPS. Pude sentir la sorpresa y la tristeza en su voz. Elena, hija, lo siento muchísimo, me dijo, pero ahora tienes que ser fuerte. Las pruebas que tenemos son muy sólidas para el divorcio, especialmente si podemos demostrar la infidelidad. Nuestra posición en cuanto a la compensación y la división de bienes será muy fuerte, pero necesitamos una prueba que no puedan negar, algo como una foto o un video. Lo sé, le respondí, y voy a conseguirla este fin de semana. Mi abogado me informó sobre los procesos legales. Me explicó qué debía hacer, qué pasos debía seguir. Cuando colgué, me sentí más fuerte. Ya no estaba sola, tenía una hoja de ruta. El siguiente paso era usar la tecnología en mi favor. A Marcos le encantaba la tecnología. Había equipado nuestra casa con sistemas de hogar inteligente. Las luces, la calefacción, las cámaras de seguridad, todo se podía controlar desde su teléfono. Y esas cámaras de seguridad
se convertirían ahora en mi mejor arma. Normalmente, solo estaban configuradas para mostrar el exterior y la entrada de la casa. Pero yo era arquitecta paisajista y conocía cada rincón de la casa, la ubicación de cada toma de corriente de memoria. El sábado, asumiendo que Marcos y Sofía todavía disfrutaban de su traición, pasé a la segunda fase de mi plan. Instalé varias cámaras diminutas, casi invisibles, en la casa, especialmente en ángulos que capturaran claramente la sala, el sofá frente a la chimenea y el dormitorio. Estas cámaras eran sensibles al movimiento y al sonido, y subían las grabaciones directamente a mi cuenta personal en la nube. Sabía que lo que estaba haciendo rozaba los límites de la legalidad, pero no me importaba. Esto era una guerra, y en la guerra todo valía. El domingo por la tarde, Marcos me llamó. Mi amor, mi avión está a punto de aterrizar. Estaré en casa en 1 hora. Estoy agotado. Te he extrañado mucho. La falsedad en su voz ya no me irritaba. Al contrario, me motivaba aún más. Yo también te he extrañado, cariño, dije, infundiendo a mi voz todo el amor que pude fingir. Te he preparado la cena. Te espero. Cuando Marcos llegó a casa, se repitió el guión habitual. El marido cansado, la esposa que lo espera con anhelo. Nos abrazamos. Mientras me abrazaba, intenté reprimir la repulsión que sentía al saber que sus manos, las mismas que sentía en mi espalda, habían estado tocando a mi mejor amiga apenas unas horas antes. Llamó Sofía, dije durante la cena, con un tono de voz lo más inocente posible. No se sentía muy bien, tenía náuseas desde hace un par de días. Me preocupé por ella. Marcos dejó lentamente el tenedor en el plato, desvió la mirada. ¿En serio? No sabía nada. Espero que no sea nada grave. Yo también lo espero, dije. Quizás solo se resfrió. Por dentro pensaba. O quizás hay otra razón. Esa noche, mientras yacía a mi lado, escuché su respiración. Ese sonido, que durante años me había dado paz, ahora me sonaba como el siseo de una serpiente. Esperé a que se durmiera. Cuando cayó en un sueño profundo, me levanté lentamente de la cama y fui a mi estudio. Ahora comenzaba la parte más difícil, la confrontación. Pero no sería una confrontación a gritos. Iba a atraparlos donde se sintieran más felices, más seguros, en mi propia casa, con mis propias reglas. Mi plan era este. El próximo fin de semana, invitaría a nuestros amigos a una barbacoa, una fiesta sorpresa, para celebrar los éxitos de Marcos. Invitaría a nuestros amigos en común, a los amigos de la familia, a todos. Y por supuesto, la invitada de honor sería Sofía. Iba a exponerlos delante de todo el mundo, ante los ojos de las personas que más querían. No les dejaría ningún lugar donde esconderse, ninguna vía de escape. Iba a destrozar esa imagen perfecta que habían creado con mis propias manos, a la vista de todos. El lunes por la mañana tomé mi teléfono y empecé a enviar los mensajes de invitación. Queridos amigos, me gustaría invitarlos a una pequeña barbacoa en casa este sábado por la noche, para celebrar los últimos éxitos de Marcos y pasar una velada agradable todos juntos. Será una sorpresa, así que no le digan nada a Marcos. Una de las primeras personas a las que le envié el mensaje fue Sofía. Su respuesta fue instantánea. ¡Qué gran idea, Elena! Por supuesto que iré. Marcos se pondrá muy contento. ¡Qué considerada eres! Miré el mensaje en la pantalla del teléfono y sonreí amargamente. ¿Considerada? Sí, realmente era muy considerada. Estaba planeando el día más inolvidable de su vida, y ella aún no tenía ni idea. Durante la semana, mientras me ocupaba de los preparativos de la fiesta, estuve en contacto constante con mi abogado. Listamos nuestros activos financieros, las cuentas conjuntas, las propiedades a nuestro nombre, todo, las acciones de Marcos en la empresa, sus cuentas de inversión. Mi abogado descubrió que Marcos había estado realizando transferencias de dinero irregulares desde la empresa a su cuenta personal durante los últimos 6 meses, ocultándolas bajo conceptos como gastos de representación. Así que no solo me estaba engañando emocionalmente, sino también financieramente. Estaba financiando esta nueva vida con su amante, robando de nuestros ahorros comunes, del dinero que también era mío por derecho. Esta información avivó aún más mi ira. Ya no era solo una cuestión de un corazón roto. Esto era un robo. Me habían robado mis sueños, mi futuro, mi esfuerzo. Cuando llegó el sábado, nuestra casa comenzó a llenarse de invitados. El jardín estaba iluminado, la parrilla encendida, las mesas puestas. Todos estaban alegres. Las risas flotaban en el aire. Marcos actuó como si estuviera muy feliz con la sorpresa.
Me abrazó y susurró: «Mi amor, eres única». Mientras le sonreía, el muro de hielo dentro de mí se hizo aún más grueso. Y entonces llegó Sofía, radiante como siempre. Llevaba un vestido de verano, muy elegante. Se acercó a mí con un paquete de regalo en la mano. «Amiga, todo se ve increíble», dijo, y me abrazó. En ese momento, inhalé su perfume. Era el mismo aroma que había quedado impregnado en la almohada que encontré en mi dormitorio. Mi estómago se contrajo por un segundo, pero me recuperé de inmediato. «Bienvenida», dije. «Pasa, Marcos te estaba esperando». Buscó a Marcos con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, capté esa sonrisa secreta y momentánea que nadie más notó, pero que yo ya sabía leer muy bien. Esa sería su última sonrisa. A medida que la fiesta avanzaba, todo iba según lo planeado. Todos habían comido, bebido y estaban inmersos en una conversación agradable. Era el momento. Tomé una copa y la golpeé suavemente con un tenedor para llamar la atención de todos. «Amigos, ¿me permiten un minuto, por favor?», dije, cuidando que mi voz sonara lo más clara y tranquila posible. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Marcos y Sofía estaban de pie, uno al lado del otro, sonriéndome con orgullo. No tenían idea de lo patéticos que se veían. Antes que nada, muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta hermosa noche. Como saben, organizamos esta reunión para celebrar los éxitos de mi querido esposo, Marcos. Me volví hacia Marcos y sonreí. Él me devolvió una mirada de amor, pero continué. Esta noche tiene una sorpresa más. Detrás de estos logros de Marcos, hay una relación muy especial que lo inspira, que lo motiva. Y hoy he querido compartir esta relación especial, este gran amor, con todos ustedes. Tomé el control remoto del gran televisor de la sala. Había una expresión de curiosidad en el rostro de todos. Marcos y Sofía, sin embargo, parecían confundidos. Presioné un botón. La pantalla del televisor cobró vida, pero en la pantalla no había una foto familiar o un video de vacaciones. En la pantalla aparecieron las imágenes de la cámara de seguridad de aquel hotel boutique, mostrando a Marcos y Sofía en la recepción, registrándose tomados de la mano. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El murmullo alegre, las risas y la música de momentos antes fueron reemplazados por un asombro helado. Los ojos de todos estaban abiertos como platos, fijos en la pantalla. En ese instante, el tiempo se ralentizó. Vi cómo la sonrisa orgullosa en el rostro de Marcos se congelaba en segundos, dando paso primero a la incomprensión y luego al puro terror. Su mirada se desvió de la pantalla hacia mí. En sus ojos había una mezcla de súplica, conmoción y un miedo absoluto. La reacción de Sofía fue aún más dramática. Soltó un grito ahogado, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Su rostro se volvió blanco como el papel. La copa de vino que sostenía se deslizó de entre sus dedos temblorosos y se estrelló contra el suelo. El vino tinto se extendió sobre la tela blanca de su caro vestido y la alfombra clara, como una mancha de sangre. El sonido del cristal al romperse resonó en el silencio sofocante como un disparo. Pero yo no me detuve. Esto era solo el principio. Presioné otro botón en el control remoto. La imagen en la pantalla cambió. Ahora, se reproducía la grabación de la cámara oculta que había instalado en nuestra sala. La grabación era del domingo por la noche anterior, justo después de que Marcos regresara de su supuesto viaje de trabajo. Mostraba a Marcos bajando sigilosamente a la sala en mitad de la noche, después de que yo me durmiera, y hablando por teléfono. El audio estaba activado, y todos los invitados podían escuchar claramente las palabras que mi marido susurraba. «Sí, cariño, ya estoy en casa», decía Marcos a la persona al otro lado de la línea. No sospecha nada. Como siempre, es increíblemente ingenua. A veces me siento mal, pero luego pienso en ti y sé que todo vale la pena. Un murmullo incómodo recorrió a los invitados. Algunos se movían inquietos en sus asientos, otros bajaban la cabeza avergonzados. Nadie sabía qué hacer o qué decir. Marcos intentó gritar: «Helena, apaga eso. ¿Qué estás haciendo?». Pero su voz salió ahogada y desesperada. Dio un paso hacia mí, pero parecía como si sus pies estuvieran pegados al suelo, incapaz de moverse. Sofía, por su parte, se había derrumbado. Había caído de rodillas junto al vino derramado, cubriéndose el rostro con las manos y sollozando en silencio. La mujer radiante y segura de sí misma había desaparecido, dejando en su lugar un despojo patético y lamentable. «Esperen, aún no he terminado», dije con una voz tranquila pero gélida.
He guardado lo mejor para el final. Presioné el botón de nuevo. El nuevo video que apareció en la pantalla era una grabación que había hecho unos días antes. Mientras Marcos estaba en la ducha, tomé su teléfono y grabé en video sus conversaciones por chat con Sofía. Meses de mensajes, las palabras de amor que se enviaban, los comentarios despectivos que hacían sobre mí, los planes de futuro que construían juntos. Todo fluía ahora por la pantalla gigante, a la vista de todos sus amigos y familiares. ¿Cuándo vas a hablar con Elena?, preguntaba Sofía en un mensaje. La respuesta de Marcos apareció en la pantalla. Un poco más de paciencia, mi amor. Tengo que arreglar los asuntos financieros. En cuanto saque el dinero de la empresa, le contaré todo y me iré contigo. Saldré de esa casa sin llevarme ni un solo calcetín. Todo será nuestro. Ese último mensaje fue la gota que colmó el vaso. La verdad de que no se trataba solo de una infidelidad, sino también de un robo planeado. Golpeó a todos en la cara como una bofetada. El padre de Marcos, un hombre jubilado y honorable, se levantó lentamente de su asiento. Su rostro estaba contraído por la decepción y la ira. Con un dedo tembloroso, señaló a su propio hijo. «Tú, no puedes ser mi hijo», dijo, con la voz quebrada. «¿Es esta la moral que te enseñamos? ¿Así traicionas la confianza de tu familia?». La madre de Sofía también corrió al lado de su hija. Mientras intentaba levantarla del suelo, lloraba. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo nos vas a mirar a la cara? ¿Cómo nos haces pasar esta vergüenza?». El ambiente se convirtió en un caos total. La gente susurraba, mirándose unos a otros en estado de shock. Yo, sin embargo, sentía una extraña calma en mi interior. Era como el ojo silencioso del huracán. El dolor, la ira y la decepción que había acumulado durante años finalmente habían estallado como un volcán, arrasándolo todo. Pero yo no me estaba quemando. Al contrario, sentía un alivio, como si me hubieran quitado toneladas de peso de encima. Marcos finalmente se liberó de su parálisis y se abalanzó hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «¿Cómo pudiste hacer esto, Elena? ¿Cómo pudiste destruir nuestras vidas?», gritó. Me acerqué un paso más a él. Solo unos centímetros nos separaban. Lo miré directamente a los ojos, a lo más profundo de su alma. «¿Que yo las destruí?», dije, con una dureza de acero en mi voz. ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta, Marcos? Cuando metías a otra mujer en mi cama, cuando le comprabas regalos a mi mejor amiga con mi dinero, cuando te reías a mis espaldas llamándome ingenua, ¿pensaste si había otra manera? Ustedes lo destruyeron todo. Yo solo encendí las luces y le mostré los escombros a todo el mundo. Eso es todo». Me volví hacia Sofía. Seguía en el suelo, hecha un desastre. Y tú eras mi hermana, la persona en cuyo hombro lloré en mis peores momentos. ¿Ese brazalete fue solo un regalo para ti o era una medalla que te colgaste sobre mi felicidad? Sofía no pudo levantar la cabeza. Solo sus sollozos respondieron. En ese momento, entendí que la fiesta había terminado. Los invitados comenzaron a irse lentamente, en silencio. Algunos me miraban con lástima. Otros lanzaban una última mirada de asco a Marcos y Sofía. Nadie se despidió. Se fueron en silencio, como si abandonaran una casa de luto. Cuando la casa se vació, solo quedamos nosotros tres. Yo, la arquitecta de la destrucción, y ellos, los que quedaron bajo los escombros. Marcos abrió la boca para decir algo más, pero lo silencié con un gesto de la mano. «No digas una palabra más», dije. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana por la mañana. El acuerdo de divorcio está listo. Vas a firmarlo todo. Mis acciones en la empresa, la casa, los coches, todo es mío. No verás ni un centavo de ese dinero que decías que sería vuestro. Al contrario, me devolverás cada centavo que me robaste, con intereses. De lo contrario, estos videos no se quedarán solo en esta habitación. Estarán en todas las redes sociales, en toda la prensa. Y entonces, no solo perderás tu reputación, sino también tu carrera y tu futuro. La elección es tuya». Me volví hacia Sofía. «Y para ti, no tengo nada, ni mi ira, ni mi odio, solo vacío. Para mí, has muerto hoy, aquí. Ahora, lárguense los dos de esta casa y no vuelvan a cruzarse en mi camino nunca más». Marco, por primera vez en su vida, me miró derrotado, indefenso. No le quedaba nada que decir. Agarró a Sofía del brazo, la levantó y la arrastró hacia la puerta. Antes de salir, se giró por última vez. Lo que vi en sus ojos me sorprendió. No era odio, sino una especie de asombro.
Quizás era la primera vez que veía de lo que era capaz la mujer que creía ingenua. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio artificial regresó a la casa. Miré al suelo, los trozos de cristal roto y la mancha de vino tinto que empezaba a secarse, la prueba tangible de la traición y el final. Caminé lentamente hacia el sofá de la sala y me dejé caer. Toda mi fuerza se había desvanecido. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no eran lágrimas de dolor. Eran las lágrimas de la libertad, del final y de un nuevo comienzo. La guerra había terminado. Yo había ganado. Pero el sabor de la victoria no era tan dulce como esperaba. Solo era vacío y agotador. Ahora comenzaba la parte más difícil: construir una nueva vida sobre estos escombros. Cuando la puerta se cerró, el silencio que dejó atrás era más pesado que el ruido de la fiesta. Permanecí sentada en ese sofá durante horas. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, el shock inicial y la adrenalina dieron paso a un cansancio profundo que me calaba hasta los huesos. La casa no era diferente a un campo de batalla. Por todas partes había platos a medio terminar, copas y, lo más importante, esa mancha de vino seco en el suelo. Era como el sello indeleble de la traición. En ese momento, todo lo que había sucedido pasó ante mis ojos como una película. La sensación de victoria momentánea que trajo la confrontación dio paso a una amarga realidad. Sí, había ganado. Los había expuesto. Había destruido su reputación. Pero esa victoria no me devolvía lo que había perdido. No me devolvía mis 15 años de amistad, mis 10 años de amor, todos los sueños que había construido sobre un hogar. Había ganado una guerra. Pero en esa guerra, las mayores pérdidas también habían sido mías. Mis lágrimas se habían secado. Ya no tenía fuerzas para llorar. En su lugar, un frío vacío llenaba mi interior. Esa casa, que una vez estuvo llena de nuestras risas y nuestros sueños, no era ahora más que un cementerio lleno de recuerdos. Cada rincón, cada objeto, me recordaba las mentiras, la traición. En ese sofá veíamos películas juntos. En esa cocina cocinábamos juntos. En ese jardín planeábamos el futuro. Ahora todo estaba envenenado. Esa mañana, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía quedarme más tiempo en esa casa. No era mi hogar, era mi prisión. Para empezar una nueva vida, primero tenía que salir de esos escombros. Llamé inmediatamente a una empresa de limpieza, un equipo profesional que se encargaba de recogerlo y llevárselo todo. Cuando llegaron, les di una sola instrucción: excepto por algunos objetos personales, vacíen todo lo que hay en esta casa. Tírenlo, dónenlo, hagan lo que quieran. Solo quiero que quede una casa vacía. Mientras ellos trabajaban, yo preparé una pequeña maleta, algo de ropa, mis documentos personales, fotos familiares. Saqué todas las fotos en las que aparecían Marcos y Sofía de sus marcos, las rompí y las tiré a la basura. Solo quedaron los recuerdos con mi madre, mi padre, mi infancia. En ese momento comprendí que una persona puede borrar por completo un período de su vida. Mientras los trabajadores vaciaban la casa, llamé a mi agente inmobiliario. Quiero vender la casa, le dije, lo antes posible. Ese día, me fui de esa casa sin mirar atrás. Me instalé en un hotel por unos días. Apagué mi teléfono. No quería hablar con nadie. No quería escuchar a los amigos que me llamaban con miradas compasivas, ni a la familia de Marcos, que probablemente llamaría para suplicar. Solo necesitaba silencio. Necesitaba escuchar mis propios escombros. Los días que pasé en esa habitación de hotel fueron los más oscuros, pero también los más reveladores de mi vida. Por primera vez, estaba verdaderamente sola. Y esa soledad, aunque aterradora, era también liberadora. Durante años había moldeado mi vida según los demás. La esposa de Marcos, la mejor amiga de Sofía. Pero, ¿quién era yo? ¿Quién era Elena? ¿Qué quería? ¿Qué soñaba? No conocía las respuestas a esas preguntas, porque había dejado de escuchar mi propia voz entre el ruido de ellos. Mi abogado, como prometió, se puso en contacto con Marcos. Al principio, Marcos intentó resistirse. Lanzó amenazas. «Si publicas esos videos, te destruiré», dijo. Pero mi abogado vio su farol. Le explicó que las pruebas de irregularidades financieras que teníamos lo pondrían en una situación muy difícil, no solo en el caso de divorcio, sino también en un posible caso penal. Se rindió. No tenía otra opción. O aceptaba mis condiciones y salía con el menor daño posible, o lo perdería todo. Una semana después, nos reunimos en el despacho de mi abogado para firmar el acuerdo de divorcio. Era la primera vez que veía a Marcos desde aquel día.
parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía los ojos hundidos, y de su habitual postura segura no quedaba ni rastro. Era un hombre destrozado. Ni siquiera me miró. Evitaba constantemente el contacto visual con la mesa, con los abogados. Sofía no estaba con él. Más tarde, me enteré por un amigo en común que, después de esa noche, su familia se la había llevado a casa de un pariente fuera de la ciudad. Había sido borrada por completo de nuestro círculo social. Cambió su número de teléfono, cerró todas sus cuentas de redes sociales, desapareció como un fantasma. La mano de Marcos temblaba mientras firmaba el acuerdo. Firmó cada papel que le pusieron delante, en silencio, sin leerlo. Las acciones de la empresa, la casa, los coches, las cuentas bancarias, la propiedad de todo lo que habíamos compartido en nuestra vida pasaba a mí con unas pocas firmas. No había ninguna expresión en su rostro mientras firmaba, solo vacío. Cuando todo terminó, me levanté. Justo cuando salía de la habitación, susurró a mi espalda. Elena, me detuve, pero no me di la vuelta. ¿Por qué?, preguntó. Su voz era tan desesperada. ¿Por qué llegaste tan lejos? ¿Por qué lo destruiste todo? ¿No había otra manera? En ese momento, me giré hacia él. No sentía ni ira ni odio, solo una lástima cansada. ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta, Marcos?, dije. Cuando metías a otra mujer en mi dormitorio, cuando le comprabas regalos a mi mejor amiga con mi dinero, cuando te reías a mis espaldas llamándome ingenua, ¿pensaste si había otra manera? Ustedes lo destruyeron todo. Yo solo encendí las luces y le mostré los escombros a todo el mundo. Eso es todo. Salí de la habitación sin esperar su respuesta. Al salir por esa puerta, supe que estaba cerrando la última puerta a mi pasado. Ahora era oficialmente una mujer divorciada y libre, pero el sabor de esa libertad era amargo. Los meses siguientes los dediqué a reconstruirme. Alquilé un apartamento pequeño y luminoso. Compré solo unos pocos muebles nuevos. No quería nada que me recordara al pasado. Me aferré a mi trabajo con uñas y dientes. Mi oficina de paisajismo se convirtió en mi refugio. Trabajar con la tierra, con las flores, con las plantas, me sentó bien. Ellas no traicionaban. Cuando les dabas tu esfuerzo, te recompensaban con su belleza. Poco a poco, empecé a ver a la gente de nuevo. La mayoría de los amigos que estuvieron en mi casa esa noche estaban a mi lado para apoyarme. Aunque me costaba creer en su sinceridad, con el tiempo aprendí a bajar la guardia. Fueron 2 personas las que me enseñaron sobre la traición, no el mundo entero. Me llevó tiempo aprender a hacer esa distinción. Nunca más volví a saber de Marcos ni de Sofía. Aunque a veces aparecían en mi mente como una pesadilla, ya no me dolían tanto como antes. Eran un mal libro en mi vida que había leído, terminado y guardado en un estante. Sin embargo, las sorpresas que la vida me tenía preparadas aún no habían terminado. Justo cuando pensaba que todo estaba volviendo a la normalidad, que mis heridas estaban cicatrizando, recibí una noticia completamente inesperada. Una noticia que reabriría el capítulo que creía cerrado y me obligaría a enfrentar la prueba más grande de mi vida. Una tarde, mientras caminaba a casa cansada del trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero una voz dentro de mí me dijo que lo hiciera. Buenas tardes. ¿Habló con la señora Elena?, dijo una mujer al otro lado de la línea. Su voz era profesional, pero también ansiosa. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Señora Elena, la llamo del Hospital Central, de la sala de emergencias. La molestamos porque usted figura como el contacto de emergencia de Sofía Ramírez. Me quedé helada al escuchar esas palabras. Mi cerebro se detuvo por un momento. ¿Sofía? ¿Me había puesto a mí como su contacto de emergencia? ¿Por qué? Debe haber un error, dije, tartamudeando. Nosotras ya no nos vemos. Lo sé, señora, dijo la mujer con paciencia. Pero es la única persona en el sistema. La señorita Ramírez ha sufrido un grave accidente de tráfico. Su estado es crítico. Y no está sola. La última palabra de la mujer, sola, hizo que algo dentro de mí se rompiera. ¿Qué quiere decir con que no está sola?, pregunté, temiendo mortalmente la respuesta. La mujer dudó un momento. Luego respiró hondo y dijo: estaba embarazada, señora Elena. Y en este momento, tanto su vida como la del bebé están en peligro. El teléfono casi se me cae de la mano. Las palabras de la enfermera resonaron en mi cabeza, creando un eco ensordecedor que ahogó todos los sonidos de la calle. Sofía, ¿embarazada? ¿Su vida y la de su bebé en peligro? Una ola de emociones contradictorias me golpeó con la fuerza de un tsunami. Sentí un escalofrío, una pizca de oscura satisfacción,
seguida inmediatamente por una abrumadora ola de culpa. ¿El bebé era de Marcos? Tenía que serlo. La cronología encajaba perfectamente. Su traición no solo había destruido mi matrimonio, sino que también había creado una nueva vida, una vida que ahora pendía de un hilo. ¿Sigue ahí, señora Elena?, preguntó la voz al otro lado de la línea, sacándome de mi trance. Sí, aquí estoy, logré decir, mi propia voz sonando extraña y lejana. ¿En qué hospital está? La enfermera me dio la dirección. Sin pensarlo 2 veces, cambié de rumbo y corrí hacia la parada de taxis. Mientras el coche se abría paso por el tráfico de la ciudad, mi mente era un torbellino. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué iba hacia allí? La mujer que me había traicionado de la manera más cruel estaba luchando por su vida, y por alguna razón inexplicable, yo iba a su lado. La vieja Elena, la que creía en la lealtad y el perdón, parecía estar resurgiendo de sus cenizas, luchando contra la mujer herida y vengativa en la que me había convertido. Al llegar al hospital, el olor antiséptico y la atmósfera de ansiedad me golpearon de lleno. Pregunté por Sofía Ramírez en recepción y me indicaron que estaba en la unidad de cuidados intensivos. Mientras caminaba por los pasillos estériles, cada paso se sentía pesado, como si caminara hacia mi propia sentencia. Afuera de la UCI, vi a sus padres. Estaban abrazados, sus rostros devastados por el dolor. Cuando su madre me vio, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y resentimiento. Se acercó a mí. «¿Qué haces tú aquí?», dijo con voz temblorosa pero afilada. «¿No has hecho ya suficiente daño? ¿Vienes a disfrutar de tu obra, verdad?». Su padre la tomó suavemente del brazo. «Cálmate, por favor. Ahora no es el momento». No supe qué decir. Tenía razón. ¿Había contribuido yo a esto? La fiesta, la humillación pública, había empujado a Sofía a un estado de desesperación que la llevó a este accidente. La culpa me carcomía por dentro. «No vine a hacer daño», dije finalmente. Mi voz, apenas un susurro. «Me llamaron. Soy su contacto de emergencia». Esa información pareció desconcertarlos. Se miraron, confundidos. Era evidente que no sabían nada. Un médico salió en ese momento de la UCI, interrumpiendo la tensión. ¿Familiares de Sofía Ramírez? Todos. Nos acercamos a él. Su expresión era grave. «La situación es muy delicada», comenzó el médico. «Sofía ha sufrido múltiples traumatismos y una hemorragia interna grave. La hemos estabilizado, pero las próximas horas son críticas». Hizo una pausa, mirándonos a cada uno. «Y luego está el bebé. Tiene casi 7 meses de gestación. El accidente ha provocado un parto prematuro. Hemos tenido que realizarle una cesárea de emergencia». «¿El bebé está bien?», preguntó la madre de Sofía con el aliento contenido. «Es un niño. Es muy pequeño y débil, pero es un luchador. Está en la incubadora, en la unidad de neonatos. Su estado también es crítico, pero estamos haciendo todo lo posible por ambos». La madre de Sofía rompió a llorar desconsoladamente, y su marido la abrazó con fuerza. Yo me quedé allí, paralizada, procesando la noticia. Un niño que era, con toda probabilidad, el hijo de Marcos, el hermano de los hijos que yo nunca tuve con él. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Pasé las siguientes horas sentada en la incómoda silla de la sala de espera, sin moverme. Los padres de Sofía me ignoraban, sumidos en su propio dolor. Yo estaba atrapada en el mío, un dolor complejo y confuso. ¿Qué se suponía que debía sentir? ¿Odio por la mujer que me lo había quitado todo? ¿Pena por el bebé inocente que luchaba por vivir? No lo sabía, solo sentía un inmenso vacío. Horas más tarde, una enfermera se acercó a mí. «Señora Elena, el doctor quiere hablar con usted». Mi corazón dio un vuelco. Seguí a la enfermera hasta una pequeña oficina. El médico estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión cansada. «Gracias por venir», dijo. «Sé que esta es una situación extraña para usted, pero hay un problema. Sofía tuvo una complicación durante la cirugía. Necesita una transfusión de sangre urgente, pero su tipo de sangre es poco común. B negativo. Hemos agotado nuestras reservas en el banco de sangre y no encontramos donantes compatibles a tiempo». Me miró fijamente. «Revisamos su historial en nuestro sistema, ya que usted también ha sido paciente aquí. Su tipo de sangre es B negativo». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El universo, en su retorcido sentido del humor, me estaba poniendo en una posición imposible. La vida de la mujer que había destrozado la mía estaba literalmente en mis manos. Podía negarme, podía levantarme y marcharme. Nadie podría culparme. Sería una especie de justicia poética, ¿no? Ojo por ojo, vida por vida. Pero entonces pensé en el bebé.
en ese pequeño niño inocente que luchaba por sobrevivir en una incubadora, ajeno a los desastres que los adultos habían creado. Si Sofía moría, él crecería sin su madre. Crecería con la carga de esta historia trágica. No importaba de quién fuera hijo, no merecía eso. Cerré los ojos y respiré hondo. La imagen de la cara de Marcos en la fiesta, destrozada por la humillación, vino a mi mente. Y luego, la cara de Sofía, llorando en el suelo. Había querido venganza y la había conseguido. Pero, ¿a qué precio? ¿Me convertiría en la persona que decide quién vive y quién muere basándome en el dolor que me causaron? No, no podía ser esa persona. La venganza me había vaciado, no me había sanado. Tal vez, solo tal vez, la sanación comenzaba con un acto de gracia. Un acto que nadie esperaba de mí. Abrí los ojos y miré al médico. Lo haré, dije. Y por primera vez en meses, sentí que era la verdadera Elena la que hablaba. Donaré la sangre. Las siguientes horas fueron un borrón. Me llevaron a una sala, me prepararon y sentí el pinchazo de la aguja en mi brazo. Mientras mi sangre fluía, llenando la bolsa que salvaría la vida de Sofía, cerré los ojos. No recé por ella, no recé por mí, recé por ese niño. Le pedí al universo que le diera una oportunidad, que lo protegiera de todo el veneno que lo rodeaba. Cuando todo terminó, me sentía débil, pero extrañamente en paz. Mientras descansaba, una enfermera se acercó y me dijo que los padres de Sofía querían verme. Dudé, pero acepté. Entraron en la habitación en silencio. La hostilidad en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una vergüenza y una gratitud difíciles de expresar. Elena, comenzó el padre de Sofía, con la voz ahogada. No sabemos qué decir. Nos enteramos de lo que hiciste. No tienen que decir nada, lo interrumpí suavemente. Sí, tenemos que hacerlo, dijo su madre, con lágrimas en los ojos. Te juzgué mal, fui cruel. Lo que mi hija te hizo no tiene perdón. Lo sé, pero lo que tú has hecho hoy es el acto de una persona increíble. Nos has devuelto la esperanza. Me contaron que la transfusión había sido un éxito. Sofía estaba fuera de peligro inmediato, aunque su recuperación sería larga y difícil. Antes de irse, la madre de Sofía se detuvo en la puerta. Se giró y me miró. Hay algo más que debes saber. Sofía te dejó una carta. La encontramos en su bolso. Es para ti. Me entregó un sobre arrugado y manchado. Mi nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía familiar de Sofía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué podría decirme? ¿Qué explicación podría haber para lo que había hecho? Tomé el sobre, mis manos temblando ligeramente. La verdad sobre su traición, la historia desde su perspectiva, estaba a punto de revelarse. Sostuve el sobre en mis manos durante un largo rato, sintiendo el peso de las palabras no leídas. Una parte de mí quería romperlo en 1000 pedazos y tirarlo a la basura, dejar el pasado enterrado para siempre, pero otra parte, la que había donado sangre hacía unas horas, necesitaba entender, no para perdonar, quizás nunca podría hacerlo, sino para cerrar el círculo, para ponerle un punto final a la historia que había consumido mi vida. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había varias páginas dobladas, cubiertas con la caligrafía apresurada y manchada de lágrimas de Sofía. Comencé a leer: Elena, mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que lo peor ha sucedido. O quizás significa que por fin he encontrado el valor para que sepas la verdad. Sé que no hay palabras que puedan reparar el daño que te he hecho. No busco tu perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que entiendas, que sepas que no todo fue como parecía. Nuestra amistad era lo más real y preciado que he tenido en mi vida. Eras mi hermana, mi ancla, mi todo. Te admiraba, Elena. Admiraba tu fuerza, tu talento, tu bondad, y te quería más que a nadie en el mundo. Por eso, lo que hice es aún más monstruoso. Todo comenzó hace poco más de un año. Marcos empezó a acercarse a mí. Al principio, era sutil. Me llamaba para pedirme consejos sobre ti, sobre cómo hacerte feliz, sobre regalos que podría comprarte. Me sentía halagada de que confiara en mí. Pensé que solo estaba tratando de ser un buen marido, pero las conversaciones se hicieron más personales. Empezó a hablarme de sus problemas contigo. Decía que te habías distanciado, que estabas demasiado centrada en tu trabajo, que ya no lo mirabas como antes. Me contaba historias que yo sabía que no eran ciertas, pero las contaba con tal convicción que empezó a sembrar una duda horrible en mi mente. Era un maestro de la manipulación, Elena. Me hizo sentir especial. Me hizo sentir que yo era la única que realmente lo entendía. Empezó a decirme que sentía cosas por mí, que había luchado contra ello, pero que era inevitable. Y yo, tonta, débil y sola, le creí.
Mi propia vida era un desastre en ese momento. Mi carrera estaba estancada. Acababa de terminar una mala relación y me sentía invisible. Y entonces llegó él, tu marido, el hombre exitoso y encantador, diciéndome todo lo que necesitaba oír. Me sentí culpable, pero también me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Me enredó en su red de mentiras. Me convenció de que vuestro matrimonio estaba acabado, de que tú ya no lo querías y que solo seguían juntos por costumbre. Me prometió que hablaría contigo, que te dejaría de la manera más digna posible para no hacerte daño. Me pidió tiempo y yo le di ese tiempo. Cada día era una tortura. Cada vez que estaba contigo, sentía que me ahogaba en la culpa. Evitarte, mentirte, fue lo más difícil que he hecho nunca. Cuando me quedé embarazada, entré en pánico. Se lo conté a Marcos, esperando que eso lo empujara a hacer lo correcto, pero su reacción me heló la sangre. Se puso furioso. Me dijo que un bebé lo arruinaría todo, que complicaría su plan para dejarte. Me acusó de haberlo atrapado. Me di cuenta entonces de la clase de hombre que era. Vi al monstruo que se escondía detrás de la máscara encantadora. Me di cuenta de que nunca tuvo la intención de dejarte. Me quería a mí como un capricho, una aventura, pero te quería a ti por la vida cómoda, el estatus, el dinero que compartían. Intenté dejarlo, te juro que lo intenté, pero me amenazó. Me dijo que si yo hablaba, él le diría a todo el mundo que yo lo había seducido, que lo había acosado, que el bebé podría no ser suyo. Dijo que te usaría a ti, tu dolor, para destruirme. Tenía miedo. Estaba atrapada. La noche de la fiesta, cuando mostraste esos videos, sentí una extraña mezcla de terror y alivio. Por un lado, mi mundo se derrumbaba, pero por otro, el secreto por fin había salido a la luz. La verdad, aunque fuera horrible, nos había liberado a todos de su red de mentiras. Después de esa noche, Marcos desapareció de mi vida. Nunca más llamó. Me dejó sola, embarazada y rota. Mis padres me llevaron lejos para protegerme del escándalo. Y fue entonces, en la soledad, cuando me di cuenta de la magnitud de mi error. No por haber sido descubierta, sino por haberte traicionado. Por haber permitido que un hombre venenoso destruyera lo más valioso que tenía, tu amistad. Este bebé, Elena, este niño es lo único bueno que ha salido de todo este desastre. Es inocente y no es hijo de Marcos. Me detuve en seco. Releí la última frase 1, 2, 3 veces. No podía tener sentido. ¿Cómo era posible? Mi cerebro se negaba a procesarlo. Seguí leyendo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Justo antes de empezar todo este lío con Marcos, tuve una breve relación con un hombre bueno. Un hombre al que alejé por mi propia estupidez y por las mentiras de Marcos. Cuando supe que estaba embarazada, busqué a este hombre. Le conté todo, y a pesar del dolor y la traición, él me creyó. Una prueba de paternidad lo confirmó. Marcos nunca lo supo. Le dejé creer que el bebé era suyo porque tenía miedo de lo que haría si sabía la verdad. El verdadero padre de mi hijo, un hombre llamado David, estaba dispuesto a perdonarme, a ayudarnos a empezar de nuevo. Lejos de todo esto, el día del accidente, iba a reunirme con él para mudarnos juntos, para empezar una nueva vida. No sé si sobreviviré a esto, Elena, pero si no lo hago, te ruego, te suplico, que cuides de mi hijo, o al menos que te asegures de que David, su padre, lo encuentre. Su información está en la segunda hoja de esta carta. No dejes que mi hijo pague por mis errores. Él no tiene la culpa de nada. Y a ti, Elena, no espero que lo entiendas, pero quiero que sepas que en mi último pensamiento, si este es el final, estarás tú, la hermana que perdí, la amiga que traicioné y la mujer más fuerte que he conocido. Lo siento por todo. Sofía. Dejé caer la carta sobre mi regazo. Estaba en shock. Mi mente daba vueltas, tratando de asimilar esta nueva realidad. El bebé no era de Marcos. Toda la narrativa que había construido en mi cabeza, la cruel ironía del destino, todo se desmoronaba. Sofía no era solo una traidora, era también una víctima de un hombre manipulador y de su propia debilidad. La historia era mucho más compleja y trágica de lo que jamás había imaginado. No borraba su traición, no la excusaba, pero la humanizaba. La convertía en algo más que un monstruo de una sola dimensión. Miré la segunda hoja. Contenía un nombre, un número de teléfono y una dirección. David, el verdadero padre, el hombre que había sido la víctima colateral de todo este drama. Sabía lo que tenía que hacer. Mi venganza contra Marcos y Sofía
había terminado en la fiesta, pero mi viaje hacia la sanación apenas comenzaba. Y ese viaje, ahora lo entendía, no se trataba solo de mí, se trataba de un bebé inocente que luchaba por su vida en una incubadora y de un padre que, en algún lugar, esperaba una noticia que cambiaría su vida para siempre. Me levanté de la cama, la debilidad de la donación de sangre olvidada por un momento. Tomé mi teléfono. Tenía que hacer una llamada, no por Sofía, no por Marcos, sino por ese niño. Y quizás, un poco, también por mí. Porque a veces, la única manera de reparar tu propio mundo roto es ayudar a reparar el de alguien más. Marqué el número de David con una extraña sensación de calma. Cada dígito que presionaba se sentía como un paso hacia un futuro que no había planeado, pero que de repente parecía el único camino correcto. Respondió al segundo tono, su voz llena de una ansiedad apenas contenida. «Hola, Sofía, ¿estás bien?» «Hola, no soy Sofía», dije suavemente. «Mi nombre es Elena. Soy la amiga de Sofía». Hubo un silencio al otro lado. Podía sentir su confusión y su miedo creciendo. ¿Ha pasado algo? ¿Está bien? Teníamos que vernos. Respiré hondo y le conté todo. El accidente, el hospital, la cesárea de emergencia, la condición crítica de Sofía y el nacimiento de su hijo. Omití los detalles sórdidos de mi propia historia con ella y con Marcos. Eso no era importante ahora. Solo le di los hechos, con la mayor delicadeza posible. David me escuchó en silencio, interrumpiéndome solo con jadeos ahogados. Cuando terminé, estaba llorando. «Voy para allá», dijo, su voz rota. «Tomaré el primer vuelo. Por favor, no los dejes solos. Por favor». «No lo haré», le prometí. «Estaré aquí». Y cumplí mi promesa. Las siguientes 24 horas las pasé en el hospital, convirtiéndome en un improbable puente entre dos familias rotas. Informé a los padres de Sofía sobre David, mostrándoles la carta como prueba. Su reacción inicial fue de shock y negación, pero la desesperación y la esperanza por su nieto superaron cualquier otro sentimiento. La existencia de David era un salvavidas al que aferrarse en medio de la tragedia. Pasé tiempo en la unidad de neonatos, mirando a ese pequeño ser a través del cristal de la incubadora. Era tan pequeño, tan frágil. Tenía un mechón de pelo oscuro y unos puños diminutos que apretaba con fuerza, como si ya estuviera luchando contra el mundo. No sentí ninguna conexión con Marcos al mirarlo. Solo vi a un bebé inocente que merecía una oportunidad. Le puse un nombre en mi mente, Leo, como un león, por lo valiente que era. David llegó al día siguiente. Era un hombre de aspecto amable, con ojos cansados, pero llenos de una determinación feroz. Cuando nos vimos por primera vez, me abrazó como si fuéramos viejos amigos. «Gracias», susurró. «No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho». Lo llevé a conocer a su hijo. Ver su rostro al mirar al pequeño Leo a través del cristal fue uno de los momentos más conmovedores de mi vida. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras ponía una mano en la incubadora, como si intentara transmitirle toda su fuerza. Los días se convirtieron en semanas. Sofía salió de la UCI, comenzando una recuperación larga y dolorosa. David no se separó de su lado, ni del de su hijo. Los padres de Sofía, aunque todavía cautelosos, comenzaron a aceptarlo, agradecidos por su inquebrantable apoyo. Yo los visitaba a menudo. Mi relación con los padres de Sofía se transformó en un respeto silencioso. Con David, forjé una amistad inesperada, basada en nuestra conexión compartida con esta extraña y trágica situación. Un día, Sofía pidió verme. Estaba sentada en su cama de hospital, pálida y frágil, pero con una nueva claridad en sus ojos. David estaba a su lado, sosteniendo su mano. «Elena», dijo, su voz débil, «no hay nada que pueda decir que lo arregle todo, pero necesito que sepas que cada día de mi vida lamentaré haberte perdido». La miré, y por primera vez, no vi a la traidora. Vi a una mujer que había cometido un error terrible, que había sido manipulada y que ahora estaba pagando el precio. La ira que había sentido durante tanto tiempo se había disuelto, dejando en su lugar una especie de paz melancólica. «Yo también lamento muchas cosas», Sofía, respondí sinceramente. «Lamento el dolor que todos hemos sufrido, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante». Por él, miré hacia la cuna donde Leo, ahora mucho más fuerte, dormía plácidamente. No nos abrazamos. No hubo una reconciliación de película. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo, pero hubo un entendimiento, un reconocimiento mutuo del dolor y un deseo compartido de seguir adelante. Mi vida también comenzó a seguir adelante. Vendí la casa. Con el dinero,
Amplié mi negocio de paisajismo y compré un pequeño apartamento solo para mí, un lienzo en blanco. Descubrí que disfrutaba de mi propia compañía. Aprendí a ser mi propia ancla. Unos 6 meses después, recibí una invitación para el bautizo de Leo. Dudé en ir, pero una parte de mí sabía que tenía que estar allí. La ceremonia fue pequeña e íntima. Sofía, aunque todavía se movía con dificultad, sostenía a su hijo con una devoción que era hermosa de ver. David estaba a su lado, mirándola con un amor que era a la vez paciente y profundo. Estaban construyendo una familia sobre las ruinas del pasado. Después de la ceremonia, me acerqué a ellos. Me alegro mucho por ustedes, dije, y lo decía de verdad. Sofía me sonrió, una sonrisa genuina, aunque teñida de tristeza. Nada de esto habría sido posible sin ti, Elena. Salvaste mi vida, salvaste a mi hijo. Nos diste una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondí, pensando en mi propia vida. Antes de irme, David me detuvo. Por cierto, dijo en voz baja, creo que esto te interesará. Me contó que Marcos se había enterado de que el bebé no era suyo. Aparentemente, había intentado acercarse a Sofía después del accidente, probablemente oliendo una oportunidad financiera. Pero David y la familia de Sofía se lo habían impedido. Cuando se enfrentó a la verdad y al hecho de que ya no tenía ningún poder sobre ella, simplemente desapareció. Más tarde me enteré por terceros que había perdido su trabajo después del escándalo y se había mudado a otra ciudad, dejando un rastro de deudas y puentes quemados. Había obtenido su propio tipo de justicia, una que no venía de mi venganza, sino de las consecuencias de sus propias acciones. Salí de la iglesia y respiré el aire fresco de la tarde. El sol brillaba. Sentí una ligereza que no había experimentado en años. La venganza me había dado una satisfacción momentánea, pero vacía. El perdón, o algo parecido, me había dado libertad. Había aprendido la lección más dura de todas, que a veces las personas que más amamos son las que nos causan el mayor dolor. Pero también aprendí que la verdadera fuerza no reside en devolver el golpe, sino en tener el valor de sanar, en elegir la gracia sobre la ira, en soltar el pasado para poder abrazar el futuro. Mi historia no terminó con un final de cuento de hadas. Terminé sola, pero no solitaria. Herida, pero no rota. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era más que suficiente. Caminé hacia mi coche, hacia mi nueva vida, no como una víctima, ni como una vengadora, sino simplemente como Elena, una mujer que había sobrevivido a la tormenta y había encontrado la paz al otro lado.